extraer nosotros de determinados aprendizajes, podemos extraer qué es lo que nos enseña cada situación de la vida, y en el momento en que una persona comprende y aprende de esas experiencias, aquello que estaba, podríamos decir, no predestinado, pero sí con la tendencia de ocurrir, va a cambiar. Es decir, existe efectivamente un destino, pero entendido de la siguiente manera, como unos aprendizajes que el alma proyecta antes de nacer, pero que después será la libre elección o decisión de la persona poder superar esas asignaturas o aprendizajes o no hacerlo. Podemos comparar lo que llamamos el destino con una escuela, con un colegio, en el sentido de que en una escuela del tipo que sea universidad, sea bachillerato, sea cualquier tipo de enseñanza, la persona tiene que superar ciertas asignaturas. Esas asignaturas, si la persona, pues claro, las supera todas, pues pasará de curso. Pero si la persona alguna de esas asignaturas no la supera, tendrá que repetir posiblemente la asignatura o incluso el curso. Entonces la vida podríamos nosotros compararla a ese proceso pedagógico de una escuela, en donde el alma decide ingresar en una escuela que es el planeta Tierra para vivir determinadas experiencias. Esas experiencias van a ser de distintas clases, porque cada existencia tendrá ciertas asignaturas o tipo de experiencias. Por ejemplo, pues podría suceder que una asignatura pendiente que tenga alguien sea reconciliarse con aquella persona con la que hubo un conflicto en una vida anterior. Y en este caso, pues nacen una como madre y el otro como hijo. Entonces resulta que a través del amor maternal o filial, esa relación podrá reconciliar y curar un conflicto anterior. Que no se cura y sigue existiendo conflicto entre la madre y el hijo, pues habrá que repetirlo. Es decir, la vida, podríamos decir que en realidad son muchas vidas, porque nosotros podemos cursar, digamos, muchas asignaturas y muchos cursos. ¿Qué ocurre? Que en esos tipos de cursos o de asignaturas nos vamos a relacionar con personas que hemos ya tenido un vínculo en vidas anteriores y otras que podríamos decir serán diferentes, porque de la misma manera que cuando una persona realiza un curso o una asignatura y se repite esa asignatura, se puede encontrar también con aquellos alumnos que también están repitiendo el curso, pero también se encontrará con algunos que son nuevos, que acceden por primera vez a esa información. Entonces diríamos de que una vida es como una mezcla entre todas aquellas experiencias que tenemos que repetir porque no las aprendimos anteriormente y otras experiencias nuevas que elegimos. Eso es lo que llamamos el destino. El destino, es decir, son toda esa serie de experiencias, de aprendizajes que el alma diseña junto con las jerarquías espirituales antes de nacer y que después se van a ir manifestando en nuestra vida. Este tipo de experiencias, claro, significa de que si nuestro destino es conocer a cierta persona, porque estaba en nuestra experiencia de alma, a esa persona la vamos a conocer. Ahora, el tipo de relación que tengamos con ella dependerá de nuestra comprensión o libre albedrío. Es decir, lo que vamos a decir como son elementos de destino que nosotros no podemos cambiar, sería el lugar donde hemos nacido, los padres que hemos tenido, el tipo de cultura en la que hemos nacido y el tipo de personas con el que nos iremos encontrando en la vida. Esto nosotros no podemos cambiarlo porque ya nos viene marcado como nuestro destino de aprendizaje. Pero claro, la manera de relacionarnos con todo eso sí que dependerá de nosotros. Es decir, que en este caso diríamos de que hay unos elementos que podríamos decir que son básicos y no podemos elegir, que son los que están relacionados con el nacimiento, es decir, nacemos con un cuerpo masculino o femenino, nacemos con unos padres determinados, nacemos en una cultura y en un lugar determinado. Esto ya nos viene dado, por tanto esto no lo podemos cambiar, pero sí el tipo de relaciones que se van a dar. Entonces el destino lo podemos definir como aprendizaje, y el destino también tiene otra palabra muy conocida, karma. O sea, el karma realmente no se puede interpretar como una acción y reacción o castigo, sino el karma es más bien una, digamos,
una oportunidad de aprendizaje, es decir, una oportunidad de poder nosotros afrontar esas experiencias de vida que el alma ha elegido antes de nacer y a partir de aquí poder superarlo. Por lo cual nosotros siempre decimos, el destino no es inexorable, el destino es más bien un aprendizaje y algo que nosotros podemos transformar y transmutar. Es decir, el destino se podría transformar o transmutar. Vamos primero, digamos, a reflexionar un poco acerca de por qué esto es así. Imaginemos de que por un momento que el destino fuera inexorable y una persona se encuentra en un nivel de comprensión y está avanzando en sus en su vida a través de una evolución personal y otra persona no le interesa para nada ningún tipo de cambio personal y es una persona que sigue siendo la misma desde hace 30 años atrás. Y a las dos les tendría que llegar al mismo destino inexorable. Esto evidentemente sería totalmente injusto, porque claro, no se evaluaría o no se premiaría el hecho de que una persona hubiera alcanzado una comprensión, hubiera alcanzado, digamos, un avance en su conciencia. Por lo cual, claro, esa reflexión ya nos lleva a la idea de que el destino no puede ser predecible o inexorable, porque estaría limitando la capacidad de comprensión, avance y conciencia de la persona. Entonces diríamos, claro, ¿qué es lo que nos marcará el destino? Precisamente nos marcará situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque son aquellas de las que tenemos que aprender algo. Por lo cual diríamos, el destino es lo que nos cuesta. Voy a poner un ejemplo para que ahora te doy el micrófono. Voy a poner un ejemplo para que se entienda cómo funciona esto, ¿no? Imaginemos que una persona es muy tímida y resulta que elige la carrera de periodismo o de magisterio, es igual, cualquiera de las dos sirve. Entonces esa persona resulta que en su profesión se ve obligada a hablar en público, a manifestarse. Entonces al comienzo esa persona aquello le costará mucho. Claro, su propia timidez será un freno a la hora de tener que hablar ante un público. Pero claro, no tiene más remedio, porque es su profesión. Entonces, claro, al principio incluso lo pasará mal. Puede ser que hasta sude, pase nervios de tener que enfrentarse a un auditorio, pasará el miedo escénico. Pero a medida que esa persona vaya adquiriendo práctica y soltura, a medida que se dé cuenta de que cada vez se expresa mejor, ha aprendido a hablar, a expresarse, y poco a poco se da cuenta de que le cuesta menos el hecho de hablar en público, en el que esa persona ya no tiene miedo, sino que es una persona que incluso se siente feliz y disfruta enseñando a los alumnos. En ese momento diríamos que esa persona ha transmutado su destino, ha conseguido aprender de esa experiencia de vida. Y entonces cuando pasa ese momento en donde la persona ha aprendido de esa experiencia, aquello que llamamos destino se convierte en otra cosa, que llamamos misión. Es decir, la misión es cuando la persona disfruta con lo que hace, encuentra que hay un sentido en su vida en aquello que está haciendo. Entonces diríamos que la misión es el paso siguiente al destino. Cuando una persona ha aprendido de las experiencias y ha superado determinadas limitaciones, aquello se convierte en un don, en una cualidad que le permite a la persona compartir con los demás. Volviendo al caso del profesor o del periodista, ¿no? Llegará un momento en donde esa persona, cuando aprenda a disfrutar de su trabajo, sentirá de que precisamente su misión de vida es esa: compartir información, dar información, enseñar al que no sabe. Y la persona encontrará, diríamos, un sentido a lo que está haciendo. Por lo cual diríamos, en el destino, como todavía estamos en la fase de aprendizaje, la persona le pasan cosas y no sabe por qué le ocurren. Es difícil entender por qué me está pasando esto, por qué hay esta persona en mi vida que me hace la vida imposible, con la que hay un conflicto. No entiendo esto, pero cuando ya pasamos a la misión, pasamos al momento en donde encontramos que aquello ha tenido un sentido, aquello me ha permitido, ¿no?, superar algo. Y así hemos observado nosotros en la práctica que la mayoría de personas se dedican a una profesión que está directamente relacionada con su destino, es decir, con su aprendizaje, ¿no?
Antes ponía el ejemplo de la persona tímida, pero hay muchos ejemplos. Por ejemplo, una persona que tenga que aprender a ser flexible, a escuchar, a ser tolerante, puede ser que elija la carrera de Derecho y se convierta en un abogado para ser capaz de evaluar todas las opciones y no quedarse solamente en una visión parcial. Puede ser que una persona pues, que necesite desarrollar la generosidad o el amor hacia los demás, elija la carrera de medicina para convertirse en un médico o en una enfermera y dedicarse a cuidar a los enfermos. O una persona que se dedique a cuidar a los ancianos en un geriátrico porque necesita a esa persona también a desarrollar el amor hacia las personas mayores. Entonces diríamos de que cada persona, generalmente la profesión que elige, está directamente relacionada con su destino. Cuando nosotros aprendemos a disfrutar de aquello que hacemos, significa que ya habremos superado ese aprendizaje y estaremos realmente cumpliendo nuestra misión de vida. Por tanto, luego lo miraremos con cada uno de vos aquí presentes, pues evidentemente tendremos una parte también en esta clase en donde veremos también de cada persona cuál es su misión o qué sería lo que tiene que hacer o desarrollarse en su vida, ¿no? Esto lo haremos también, para eso utilizamos el tarot, que es nuestra herramienta que nos permite también evaluar esto. Y cuando la persona finalmente encuentra la misión de vida, ha encontrado un sentido a su vida. Desgraciadamente, muchas personas se mueren sin haber encontrado esa misión de su vida. Y es porque esa persona no ha pasado en ningún momento por la reflexión de qué tengo yo que aprender de esto, ¿no? Una buena pregunta para poder transmutar nuestro destino sería esta: ¿qué tengo yo que aprender de esta situación? ¿Qué me está enseñando esta persona? ¿Qué tengo yo que desarrollar aquí? Y entonces ahí encontraremos el sentido de por qué aparece esa persona en nuestra vida. Si decimos, es que esta persona a mí me pone nervioso, siempre me pone irritado, entonces la cuestión es, bueno, quizá esta persona está en mi vida para que yo justamente aprenda a mantener la serenidad, a no dejarme llevar por los nervios y a no irritarme, ¿no? Entonces ahí encontraremos que hay personas en nuestra vida a las que llamamos entrenadores. En el destino encontramos entrenadores, en la misión encontramos maestros. Es decir, el entrenador es aquel que nos pone las cosas difíciles, con el que no nos entendemos, con el que siempre discutimos. A veces decimos, es que yo me discuto con mi padre, entonces resulta que yo no me quiero parecer a él, no quiero seguir sus pasos, no quiero hacerlo, no quiero ser como él. Bien, cuando decimos eso de una persona, es porque esa persona es un entrenador en nuestra vida. Nos está mostrando justamente lo que no es bueno para nosotros. En cambio, cuando decimos, mi madre es maravillosa, es un ser extraordinario, yo quisiera parecerme a ella, esa persona es un maestro. Es decir, se encuentra, podríamos decir, en un nivel más alto de conciencia, porque hay una escalera en los niveles de conciencia, de manera que nosotros siempre tenemos relación con aquel que está en un escalón superior y el que se encuentra en un escalón inferior. Al que se encuentra en un escalón superior lo definimos como el maestro, al que está en un escalón inferior lo definimos como el entrenador. Y ambos se relacionan en nuestra vida. Por eso siempre tenemos personas con las que nos llevamos muy bien y personas con las que llevamos muy mal. Personas con las que sentimos gran afinidad y personas que decimos, no sé qué hace esta persona en mi vida, pero es que no se marcha de mi vida, siempre está ahí, no sé qué papel juega. Bueno, ese es el entrenador. Es decir, es el que tenemos ahí para superar ese destino, porque tenemos un destino con esa persona, ¿no? Entonces, digamos que para terminar esta primera parte, diríamos de que las personas con las que nos relacionamos por destino son personas con las que hay dificultades, pero que están ahí justamente para que nosotros aprendamos alguna cosa. Con las personas con las que tenemos una relación, digamos, buena, son personas que llamamos los lazos de amor. Es decir, hay dos tipos de lazos, de uniones entre las personas. Están los lazos kármicos son los lazos de dependencias, los lazos de ataduras, los lazos de problemas, es decir, los lazos de destino, estos son lazos kármicos, y luego existen lazos de amor, que son lazos que se basan en la libertad y en el respeto hacia los demás, pero en los de que, claro, como hay ya un amor que une a las almas, ahí también se produce una unión. Es decir, cuando la persona se libera de los lazos, no significa que hasta luego y nunca más nos vamos a ver, porque si esto se ha transformado en una misión, digamos, de amor, entonces ahí se va a mantener esa unión de las almas, pero basada en el amor y no en el conflicto. Le voy a pasar el
El micro Encarna, que tiene ganas de decir algo. Buenas tardes. Vamos a ver. Por la experiencia que yo he tenido, como la vida continúa después de la muerte, he tenido la suerte de poder ver y de poder saber qué es el destino, qué es la misión y por qué estamos en la Tierra. Una de las veces que yo me quedé desconectada de la Tierra, porque he tenido 3 experiencias donde yo me he marchado de la Tierra y me han hecho regresar, una de ellas me llevaron a un lugar donde las almas llegan de los recién llegados, de los que están recién muertos, ¿no? Luego están las que ya llevan más tiempo y cada una está en una especie de centro, como el Hospital de San Pablo, por pabellones. Cada pabellón te van enseñando unas diferentes características, dependiendo del alma, cuando ha de cruzar el umbral de lo que se llama el karma. Cuando tú has cruzado según tus asignaturas, es donde te examinan y pasas esa pantalla y tú puedes cruzarla o no, dependiendo de la vibración que llevas. ¿Esto se entiende? Bueno, pues cuando yo pude cruzar al otro lado, me dijeron, ven que te voy a enseñar para que puedas distinguir entre por qué hay pobres, por qué hay ricos, por qué hay enfermos, por qué hay dificultades en la tierra. Dios es inmensamente poderoso y tiene todas las capacidades y sabe todas las experiencias, pero las experiencias espirituales. Y Dios decidió enviar a unas partes de Él a vivir experiencias materiales. Por lo tanto, estos que estamos aquí somos parte de Dios y somos parte de Él. ¿Y cómo Él puede aprender tantas cosas de tantos lugares a la misma vez? Pues a través de las personas. Entonces forma un grupo de almas y dice, bueno, tú a China, tú a Japón, tú a Andalucía, tú a Canadá, tú a Inglaterra, y va emitiendo y dándole de él mismo la voluntad de que vivan experiencias. Y les dice, os voy a dar a todos los dones que yo tengo, para que vosotros sepáis defenderos, porque luego tendréis que venir a mí y entregarme todo el conocimiento material que habéis vivido. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, cuando ya las almas van viviendo sus experiencias, van falleciendo, han cumplido con su trabajo aquí, da igual si lo han hecho bien o lo han hecho mal, pasan por esa pantalla y luego los maestros, que están muy amorosos, esperando siempre recoger a estas almas, hayan sido buenas o hayan sido malas, porque evidentemente en la Tierra hay distintos niveles de conciencia. Está el primer nivel de conciencia, que es de las personas que no tienen ni idea, nada más que saben matar, luchar, guerrear, odiar. Bueno, eso es un primer estado de conciencia. Luego hay un segundo donde la persona lucha, pero ya por defenderse a sí mismo, pero ya no tiene tantas ganas de matar. Pero si se le enfrenta a alguien que le quiere atacar, también se defiende atacando. El tercer nivel de conciencia ya no es así. Ya la persona dice, ah, no, guerrear, luchar, ese no es el camino, voy a tratar de comprender. Pero luego hay un cuarto nivel de conciencia, que es el que dice, no, antes de que ocurra yo voy a pensar en cómo tengo que hacer las cosas. Y ahí empiezan ya los seres a tener clarividencia. Luego pasa el quinto, sexto, séptimo y muchos más, porque tenemos 9 niveles de conciencia, aunque se dice que en la Tierra son 7. Es igual, lo que estoy tratando de explicar es que esas experiencias, tú, si has nacido en el primer nivel de conciencia, va a vivir solo experiencias del primer nivel. Si ella ha nacido en el segundo, va a vivir experiencias del segundo. Entonces, es normal que haya personas que matan, es normal que haya personas que violen, es normal que haya personas que se defiendan, es normal. Y dentro de ese experimento tienen su karma, porque tú tienes todas las herramientas para no tener que luchar, pero como no lo sabes, pues te enfrentas a lo que se llama karma. Y de ahí van creando unas causas y unos efectos que quedan sometidas y registradas en los registros de Geburah. Cuando nosotros vamos allí, vienen los guardianes de Geburah y nos dicen, mira, esto no lo has hecho bien, esto tampoco, ahora tienes que volver a repetir, volver a la tierra, rectificar y escoger a la familia que esté de acuerdo en vivir la experiencia que tú vas a escoger. Porque no sería justo que unos padres que sean sumamente nobles, bondadosos y generosos tengan a un hijo violador, aunque a veces también se da el caso porque vienen voluntarios para enseñar. Pero eso sería otra cuestión. Yo explico esto basándome en que depende de lo que tiene que experimentar el papá y
y lo que tiene que experimentar la mamá, el ser ya nace ahí por voluntad de ellos. Todos se ponen de acuerdo. ¿Lo pillamos hasta aquí? ¿Sí? Así que si a alguien le cae un hijo violador, aunque sea lo más elevado, es porque lo ha escogido. No hay casualidades, ni hay castigo. Dios no castiga a nadie, y cuando hablamos del karma, no es un castigo. Un karma significa compensar tu mochila. Si no has aprobado la asignatura, tienes que volver a repetirla con otras experiencias similares o parecidas, pero tienes que aprenderlas. La cuestión es que aquí estamos para aprender. Entonces, de todo lo que aprendemos, eso que aprendemos se va acumulando en un depósito de energía llamado misión. Pero tú no vas a trabajar en tu misión hasta que hayas aprendido todas tus asignaturas. No vas a ejercitar de profesor de profesores si tú todavía no has hecho la primaria. ¿Esto lo pillamos? Por mucho que tú ya hayas aprendido, que algunas asignaturas las tengas ya con super notas y lo tengas súper aprobado. Entonces, misión significa todas las vidas que yo he vivido, he acumulado información, he aprendido, pero todavía me quedan algunas por aprender, entonces traigo una función. Función es, ¿qué tengo yo que comprender todavía? Pues a lo mejor soy un soberbio, a lo mejor soy un orgulloso, a lo mejor soy un tirano, a lo mejor soy un explotador. Y entonces, dependiendo de lo que yo tengo que experimentar para dejar de ser un explotador, es que me exploten a mí. Porque es de la única manera que puedo entender que no hay que explotar a nadie. ¿Esto se entiende? ¿Sí? Bueno, pues os voy a poner un ejemplo para que entendáis cuando yo hablo de que si tú tienes que aprender a ser humilde, vas a caer con personas que te humillan. Y decirme, ¿por qué me humillan a mí? Si yo no he humillado a nadie. No has humillado en esta existencia, pero en la anterior humillaste. Y era una asignatura no aprobada. Por lo tanto, la tienes que aprobar. ¿Lo pillamos? ¿Sí? El caso de un ingeniero que aprueba todo.